Y ahora sí, tema muy importante porque es una discusión que ha generado no solamente dos extremos, sino que todos los que están al medio están con un signo de interrogación y se mueren de miedo frente a lo que se les está enseñando a sus hijos en las escuelas. Vamos a hablar precisamente de esto que para algunos aterroriza, el enfoque de género. Y estamos hablando también con la propia protagonista, porque desde que ha entrado no ha tenido día con pausa. Estamos hablando de la ministra de Educación, Flor Pablo, que está con nosotros. Buenas noches, que además Mónica. va a ser interpelada el día jueves precisamente por lo que se encontró en uno de los textos escolares para tercero y media, que aparecía un link que te llevaba a una página cubana donde hablaban de cosas que en realidad no eran cosas que debían ser habladas ni para tercero, ni para cuarto, ni para quinto de media, porque no te aportaba nada, te confundía más y hablaba específicamente de temas como, por ejemplo, ¿no?, el sexo anal. Y se los digo con todas sus letras, porque a mí, personalmente, eso me ha parecido una cosa o que ha sido colocada o que hay un enemigo dentro del Ministerio de Educación que en realidad quiere echar por tierra lo que se puede hacer para una educación igualitaria. Gracias por estar aquí, ministra. Buenas noches, y empezamos Mónica. con eso, porque la verdad a mí me impresionó cuando apareció este link y que era un link que aparecía en los textos de tercero de media y que son los libros distribuidos en todos los colegios públicos. La primera pregunta es, ¿desde cuándo estaban esos textos en cada una de las aulas de los terceros de media de la educación pública del país? Buenas noches. Respecto al texto, el año 2019 es la primera edición del texto. El texto en su conjunto no es un texto que está mal, eso creo que hay algo que hay que señalar. El texto en su contenido, pero efectivamente hay, como tú bien señalas, un link que tiene información inapropiada, lo hemos reconocido y hemos tomado las acciones. Yo quiero ahí sí señalar eso. ¿Qué acciones han tomado? Una primera acción ha sido indicar a todas las direcciones regionales, a los colegios, que eliminen ese link tachándolo y también orientando a los maestros. Pero han verificado que eso simplemente tachándolo estamos eso no va a generar más estamos problemas. en ese proceso de verificar, pero sobre todo informando a los maestros, porque aquí el maestro cumple un rol también de orientación. Pero Y más el allá maestro, del... por ejemplo, ante ese texto, ante ese link, en ningún momento, digamos, generó una alarma diciendo, oiga, en este texto y en este link nos están llevando a esta página, es decir, el maestro no verificó que eso podía haber pasado. Ha sido, en realidad es una referencia muy corta, pero igual, y efectivamente hemos reconocido que no debe estar, pero yo quisiera retomar a las cosas que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Darle indicación, efectivamente, de cómo orientar. ¿Qué más hemos hecho? Hemos creado una comisión mirando hacia adelante, porque el tema de los textos como un sistema de dotación está muy bien. Desde los años 90 venimos dando textos. Los que hemos estudiado antes en colegios públicos, nuestros padres tenían que comprar o no teníamos textos. Y a mí me parece el muy bien sistema que de se dotación distribuya está el muy bien texto. que se distribuya, pero efectivamente ahí coincidimos, tiene que mejorar. Ahora, pero tiene que mejorar ¿qué y nos esta es una garantiza? alerta. Porque no solamente estamos hablando, esto es un tema específico que está vinculado a lo que supuestamente tiene que ver con la educación sexual, pero ¿qué nos garantiza que en esos textos escolares haya verdaderamente lo que nosotros necesitamos entregarle a nuestros hijos en diferentes edades de Lo que su yo te educación? puedo decir es, en adelante, mi compromiso como Ministerio de Educación, una es que hemos creado una comisión de alto nivel con 17 personalidades de las universidades públicas, privadas, está representante de CONFIED, de las iglesias, evangélica, católica, en general, un grupo creo que bastante amplio. No, perdóname mi escepticismo, porque las comisionitis no nos han ayudado mucho. Es decir, yo, por ejemplo, quisiera preguntar, ¿quién es el responsable de que un texto de esta naturaleza haya salido? Ustedes han dicho que ha sido la función anterior, es decir, el ministro anterior. ¿Estamos hablando del ministro Alfaro? A ver, yo ahí quisiera volver a señalar. Efectivamente puede haber incredulidad de decir cómo hacemos para mejorar, pero no solamente es esta comisión para ver temas controversiales, que no solo es el tema de la educación sexual, sino también temas vinculados a la historia. Tenemos que resolver algunas controversias a nivel de cómo abordar los contenidos. Esa es una línea. La otra línea de trabajo es que hemos ya determinado la reestructuración de las oficinas involucradas en la producción de contenidos, porque tenemos que mirar un sistema de dotación de elaboración y dotación de textos
más moderno. Hay países, como el caso de Chile, por ejemplo, que trabajan sobre la base de catálogos de textos y no llega un texto único a las aulas como lo tenemos en nuestro país. Entonces sí necesitamos replantear, modernizar, reestructurar el proceso de elaboración y de hacer textos. Quiere decir que cuando a partir de esta comisión son ellos los que van a revisar los textos que van a ser entregados a los alumnos. Ellos están revisando lo que hay ahora para dar recomendaciones, no solamente a nivel de contenido, sino también a nivel de cómo debiera ser el proceso de elaboración y de dotación de los textos. Hay esquemas, por ejemplo, más descentralizados, hay esquemas donde lo que se hace es que la producción se licita, son textos a nivel de las editoriales. Hay diferentes sistemas. Por ejemplo, los colegios privados no trabajan con un solo texto, trabajan con diversos textos, lo que permite también... Tienen un mayor privilegio, porque tienen acceso a mayor información. Entonces, tenemos y debería ser, digamos, una cosa paritaria respecto a los colegios públicos. Exactamente, es lo que queremos. Queremos avanzar hacia ofrecer mayor información y que poder tener... Porque, Mónica, vamos a tener que decir esto. No vamos a estar nunca de acuerdo con un texto único. Siempre va a haber una posición que le parezca que no está suficientemente desarrollado un contenido u otro. Pero lo que no podemos es perturbar al alumno. O sea, no podemos ni perturbar al alumno ni desinformarlo. Por ejemplo, en casos que están vinculados a nuestra historia reciente que tiene que ver con el terrorismo. Por ejemplo. Se ha hablado de historia y también ahí se ha apuntado que ha habido muchos defectos en el, digamos, en el planteamiento de la historia. Y es una historia reciente, o sea, ni siquiera es una historia que podíamos pensar que puede haber sido transformada a través del tiempo. Entonces, han habido muchos errores en esos textos que nos desvían de lo que verdaderamente es importante para que el alumno aprenda. Y es por eso que sobre la base de un proceso, además que no es de una gestión, para mirar el tema de textos tenemos que ver todo el proceso. En realidad, y por ello es que planteamos medidas más estructurales, no solamente momentáneas a corregir, a tachar, a borrar, que son cosas inmediatas, sino a mirar hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Porque en realidad... Nosotros estamos presentando un proyecto de ley que vamos a discutir en el próximo Consejo de Ministros para plantear una reestructuración en un corto plazo y esperamos en no más de 3 meses poder tener un replanteo estructural del proceso de elaboración de contenidos y de textos. Para quienes le tienen miedo al tema de género, o sea, en realidad... Es verdad que los padres en casa tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en temas fundamentales. Vemos que, evidentemente, en el Perú hay muchas familias disfuncionales y eso no parte de ahí. Pero el colegio, digamos, como responsabilidad, ¿hasta dónde puede llegar y qué cosa tiene que ver con lo que ustedes visibilizan como enfoque de género, ¿no? Ahí quisiera explicarte. Se ha creado una madeja de confusiones sobre lo que el Ministerio de Educación entiende y quiere comunicar con el enfoque de género. Yo quisiera ser bien precisa. El enfoque de género, por un lado, plantea el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, porque tenemos que reconocer que no solo es un tema de igualdad de oportunidades o de derechos ahora. Nosotras somos ciudadanas del año 1955, es decir, el punto de partida, si viéramos el Bicentenario, por el tema del voto. No teníamos derecho a la propiedad, no teníamos una serie de derechos. Es dinámica, incluso la educación. Nuestro ingreso a la educación, ¿no? O a los cargos públicos, por ejemplo, este año, ni siquiera es tan antigua la historia, no tenemos una sola gobernadora mujer. Entonces, el primer concepto es, tenemos que trabajar el tema de igualdad entre varones y mujeres, reconociendo que hay efectivamente una brecha que se visibiliza especialmente en el ámbito rural. Segundo tema, una educación libre de estereotipos, una educación que no refuerce, y lo vemos en los datos de violencia y de feminicidio. Por ejemplo, ¿libre de estereotipos en qué? ¿En qué sentido? Y siempre digo esto, cuando se cae una niña de 3 años, ¿cómo la acoge la familia? Pobrecita, levántate, ¿qué le pasó? Cuando se cae un niño de esa misma edad y le ocurre lo mismo, es, tú eres macho, no lloras, ¿no? Entonces estamos generando un estereotipo que las mujeres somos débiles, los hombres son fuertes. Y lo que queremos es que la escuela reconozca que tanto hombres como mujeres son fuertes y débiles también, y eso es legítimo, y que cada uno tenga el derecho de ser cada quien lo que quiera ser, lo que pueda ser. Lo que le he escuchado que se muere de miedo, que en realidad ¿Y qué le falta? Me falta un tema, que ahí viene seguramente el miedo. Sí. Es que también el enfoque de género plantea el respeto a la diversidad, a todo tipo de diversidad, incluida la diversidad en la orientación sexual. Porque más allá de si vamos a discutir pero ahí es donde viene pues el miedo, ahí está el tema. Exactamente, y es lo que quisiera... Porque la gente dice, no, un momentito, pero acá decimos, hay hombre, hay mujer, ¿no es cierto?, que hay que explicarle, y se lo he hecho 1.000.000 de veces a la gente también, pero lo que me da miedo es que vayas a homosexualizar, ¿no?, a mis hijos a través de afirmaciones que me quieres dar
tú como profesor o profesora y que van en contra de lo que yo le estoy enseñando en mi casa. Ese es el miedo que tiene la gente. De acuerdo. Mónica, tenemos estudiantes homosexuales. Esa es una realidad. La segunda causa de bullying en las escuelas es el tema de la homofobia. Yo, como antes he sido directora regional de Lima, he sido testigo de situaciones muy crueles. Chicos que son metidos de cabeza a un cilindro para hacerlos hombres. Esas situaciones no podemos permitirlo. Eso está apañado en este momento con claro, la situación en la que está y ahorita el profesorado. hay una situación real, hay un maltrato a los chicos que son y chicas que son homosexuales. Entonces tenemos que tomar una acción desde la educación. La educación no puede ser neutra. Por ejemplo, años atrás era legítimo decir la letra con sangre entra. Sí, claro. ¿No? Entonces... O sea, la violencia era permitida. Era permitida, perdóname. No, era permitida. No se vaya a cortar, ¿no? No se preocupe, se cayó el vaso. En la educación estaba permitida y validada la violencia. Incluso la familia pedía al director, al profesor que corrigiera y todos, había un entorno que permitía la violencia. Pero en estos tiempos pasa lo mismo con la discriminación. Entonces, de pronto, por los prejuicios, por los... vamos a ver, valores o formas como cada familia entiende las cosas, no podemos permitir que un estudiante sea discriminado por cuestiones raciales, por cuestiones vinculadas a su identidad, a su orientación sexual. Entonces ahí sí tenemos una política firme que la educación no puede ser neutra ante la violencia y la discriminación. Tenemos que tomar acción. Frente a eso, es decir, ¿hay alguna posibilidad de tender algunos puentes entre los que están muertos de miedo porque creen que si es que le abren el paso a la diversidad, van a perder la posibilidad de tener a sus hijos creciendo de una manera saludable en términos sexuales? ¿Cómo tender ese puente para que haya un entendimiento de lo que verdaderamente estamos buscando y por qué es importante en relación a cifras que vemos todos los días en el Perú? Esta desconfianza y este temor nos plantea una necesidad y una oportunidad a la vez. Una es que tenemos que abrir las escuelas. Tenemos que hacer una escuela de puertas abiertas. Los maestros, que somos facilitadores, que somos formadores del proceso de los más pequeños, tenemos que permitir que las familias ingresen y vean nuestro trabajo. Yo hace poco pedí el reporte de denuncias que llegan al Ministerio de Educación a través de la página de CICB y no hay una sola denuncia por un tema de hipersexualización, de homosexualización, que son los temores, pero sí hay denuncias vinculadas a violencia sexual, por ejemplo, altísimas. Vemos por los datos del INEI que va creciendo igual los datos. Esto es un vaso comunicante, es decir, el hecho de no dar la información, un vaso comunicante con el crecimiento de la violencia. Hay que abrir las escuelas y que las familias puedan preguntar sus dudas, que los maestros tengamos la oportunidad. Pero justamente por eso, en tema de diálogo, ¿ustedes se han sentado, por ejemplo, a hablar con Mis Hijos No Te Metas, con el colectivo Padres en Acción? Yo he tenido una reunión con colectivos en el Ministerio de Educación, donde había presencia de padres que estaban a favor de los planteamientos de los padres con Mis Hijos No Te Metas, como ministra. En esta gestión. Me he reunido hace menos de la semana pasada con la asociación y justamente esta conclusión que te digo que la necesidad de abrir las puertas de la escuela es porque hay dudas, efectivamente, hay temores. Siempre ha habido mucho secretismo en realidad en relación a qué cosas se les enseña en términos, digamos, de la sexualidad, que debería ser una información abierta pero prudente, respetando cada uno de los hogares y las familias. Creo yo que eso debería tenerse en cuenta. Entonces, no desafiante en muchas cosas, pero sí abierta y profunda en la información que se dé. Yo creo que ahí, efectivamente, pero para eso tenemos que tener maestros que sepan manejar esa circunstancia. Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Así es. Y especialmente en el aula. Los profesores, quienes hacemos, y hablo como maestra... ¿Qué hacemos con maestros y maestras machistas, por ejemplo? Tenemos un gran desafío, efectivamente, es nuestra cultura es machista y tenemos que asumirlo. Así es. Nuestra cultura es machista y frente a ello, nuestros programas de formación, nuestros programas de capacitación están orientados también a trabajar con los maestros, que esta formación integral a la que apostamos como Ministerio de Educación, donde no solamente está el enfoque de género, está el enfoque de la inclusión, de la interculturalidad, el enfoque de derechos, el enfoque ambiental, el enfoque orientado hacia el bien común, hacia la excelencia. Son enfoques que apuestan a una educación integral donde está
efectivamente el enfoque de género porque hay que reconocer que no estamos en un punto de partida común entre hombres y mujeres, que hay discriminación, que hay estereotipos, y ese es un trabajo pero de ellos todos, dicen, ¿no? de Está bien la maestros. igualdad, pero aquí, digamos, no me confundas, ¿no? Estoy poniéndome en el zapato de ellos, ¿no? No me confundas con este tema, orientación sexual, enfoque de género. Aquí lo que me están confundiendo es en el medio. Yo quiero que mis hijos sepan que, ¿no? Uno viene hombre o viene mujer y que tiene que aprender en la vida frente a eso, y la Constitución ampara esta, digamos, esta identidad. Y el resto como si no existiera. Claro, y ahí viene también otra vez el tema de la confusión. El Ministerio de Educación no dice otra cosa. Cuando reconoce género, en el 2017, luego de aprobado el currículum, se sacó un glosario, que vamos a difundirlo más y vamos a poner textualmente lo que dice. Y dice lo que tú estás planteando. Género reconoce roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades y culturas a hombres y mujeres. No dice otra cosa. La identidad, resumo, el derecho a ser uno mismo. La orientación sexual, la atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona. Y no estamos diciendo que uno es mejor que lo otro, y estamos dando definiciones muy concretas que podríamos estar todos de acuerdo. El tema es cuando se genera esta desinformación, donde ahí asumimos, tú me decías de estas reuniones con Padre Familia, sí, claro. Hemos planteado un trabajo intenso y ya comenzamos a realizarlas esta semana, y sigue con padres y madres de familia. 2 mensajes. Tenemos que abrir entenderse con un dogma es bien difícil. Tenemos, ¿no? Pero no, hay de todo. Sí. Hay de todo. Okay. Hay gente que está... hay más en el medio. Yo creo que hay más gente. Esperemos. Y yo creo que ¿dónde estamos la mayoría? Porque también al otro lado hay el otro extremo, digamos, ¿no? Y la liberalidad absoluta, que tampoco es algo que podría ser aceptable. Pero yo creo, Mónica, que ¿no? ¿dónde estamos de acuerdo? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo creo que ese es el punto ese medio, es el punto en común. Entonces yo quisiera... Quiero que sean felices, por lo menos. Yo quisiera ¿no? terminar dando ese mensaje a esos padres y a esas madres de familia y decirles que el Ministerio de Educación, yo como ministra de Educación, madre de 3 hijos, jamás voy a hacer nada que haga daño a sus hijos. Vamos a trabajar por abrir las escuelas, por hacer mayor capacitación y porque nuestros maestros sean esos facilitadores, esos formadores. Si alguien le hace daño a un hijo... Y entonces... si hubiese alguna situación que denunciar, yo soy la primera que va a ir a tomar acciones. ¿La interpelación tiene miedo que sea censurada o no? En realidad es una atribución del Congreso. Yo voy a informar, voy a dar cuenta del trabajo realizado y estamos para responder y para seguir trabajando en eso que realmente importa, que es el bienestar de nuestros niños y la formación ciudadana. Necesitamos más ciudadanía en nuestro país, Mónica. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, ministra, muy gentil.